Es miembro profesor de la Universidad de Deusto y pasamos del lado tecnológico al lado humano. Hemos tenido el interfaz de Antonio Arechavala, que nos ha puesto en medio de las dos fases con el hombre tecnológico, y nos asusta un poquito. Y sin más, agradeciéndote tu presencia aquí, te cedo la palabra. Es que recasco. Muchas gracias. El otro día decía una de mis alumnas que las clases dependían mucho de lo largas o cortas que se hiciesen en función del café que se habían tomado. Con lo cual, por lo menos los que están en la sala, que han tomado ya su cafelito, espero que el rato o el momento que pasemos sea corto, pero sobre todo sea productivo. Antes que nada, sí que me gustaría dar las gracias a la organización, sobre todo en nombre de la Universidad de Deusto, por invitarnos, y en su nombre, por invitarme a mí a estar con vosotras y con vosotros. El recorrido que vamos a hacer vamos a hablar, os voy a intentar contar algo sobre animales, de las razones que tienen esos animales, de sus emociones, de sus niveles de inteligencia para resolver problemas, de sus retos, pero también de los nuestros. Después del rato que está viendo la ponencia anterior, el foco de atención que vamos a tener es de una cosa muy pequeñita, un animal muy puñetero, que tiene dos brazos y dos piernas, pero que a veces funciona sin saber muy bien por qué. A ese animal, que no se diferencia mucho de, como decía un profesor mío, de ratas y de cerdos, es el que nos ha hecho llamar, o nos han dado la denominación de Homo sapiens sapiens, quizás con mucha soberbia de poner demasiado el acento en la sabiduría o en la razón, y no poner quizás el acento en la dialéctica de sabiduría demencia. Y no hay más que ver los 100 muertos o los 100 millones de muertos que hubo durante el siglo pasado y la cantidad de barbaridades que somos capaces de hacer. Esa parte de demencia, esa parte de locura, también la tenemos que tener con nosotros a la hora de plantear la gerencia de muchas circunstancias. Pero incluso también la dialéctica del Homo sapiens incipiens, es decir, parece que sabemos, pero muchas veces no sabemos ni comportarnos ni relacionarnos no solo con nosotros mismos, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Con lo cual, este animal, muchas veces no sabemos qué denominación darle, no sabemos realmente de qué estamos hablando. No sabemos si estamos hablando de persona, que es un término muy empleado en la teología, en la filosofía y en el derecho. No sabemos si estamos hablando de individuo, que se utiliza mucho en psicología y en sociología. No sabemos si estamos hablando de ciudadanas o de ciudadanos, que se utiliza en derecho y en política, o simplemente estamos hablando de ser humano. Un ser, un animal, en teoría solamente comprensible y sensible a los infortunios ajenos, por lo menos eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Un ser humano que sí que es el sujeto de derechos y obligaciones, y un ser humano que tiene la capacidad, yo os diría, la obligación de trascender esa parte de animal. Algo tiene que haber que nos diferencia esas ratas o esos animales de compañía que antes os comentaba, y quizás eso sea la racionalidad. Racionalidad, que es algo que nos ha identificado durante toda la edad o la era, no sabemos muy bien si la que ha pasado o la que estamos a punto de pasar, que es la era moderna, en que hubo un auténtico ensalzamiento de toda la parte racional del ser humano, pero insisto, que parece que muy racional no somos.
Sin embargo, aparte de la racionalidad, también se habla de un conjunto de fenómenos internos como el aprendizaje, el entendimiento, la voluntad, la memoria, pero también los sentimientos, la afectividad, entre algunos otros. Racionalidad entonces como algo que nos define y algo con lo cual contamos a la hora de planificar, a la hora de organizar, a la hora de gerenciar. Sin embargo, yo os diría que no estoy del todo de acuerdo, que no estamos del todo de acuerdo con esta simplificación. Razón, fijaros, para ser capaces de elegir los buenos valores y los buenos fines. Razón para elegir cómo aceptar o rechazar concepciones del mundo, teorías acerca del mundo, pero también para cómo aceptar o rechazar datos como evidencia pertinente a un problema específico, cómo aceptar reglas y normas y cómo aceptar o rechazar principios lógicos. ¿Por qué estamos intentando entrar por aquí? Precisamente para poner en solfa, para poner en cuestionamiento toda la parte racional. ¿Por qué? Porque empieza a haber evidencias más que claras y que vienen a través de los avances que ha habido en neurociencias para decirnos, y la intuición nos vale para ello, para decirnos que somos de todo en muchas ocasiones, menos una parte racional. Que lo que nos empleamos a la hora de gestionar, a la hora de planificar, a la hora de tener en cuenta que vamos a responder de una forma racional, que vamos a responder con la cabeza, resulta que en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no es así. Las neurociencias, sobre todo a partir que en el año 90, creo, en Estados Unidos, dijeron que iba a ser el año del cerebro, con lo cual, ya que estamos en una universidad y viniendo del ámbito político, significa que empezaron a invertir dinero para investigación en el cerebro. En el cerebro y ahora andan muy empeñados en saber cómo funciona nuestra mente. A partir de ese momento y con la conjunción del desarrollo de nuevas tecnologías de resonancias magnéticas neuronales funcionales y demás, lo que está muy claro es que no somos cabeza, o no solamente somos cabeza y lo que pensamos, sino que también tenemos una parte muy importante de conjunción cuerpo-mente. No solamente somos lo que pensamos, sino también somos mucho lo que sentimos. A raíz de la evolución del hombre, sin ser cierto lo que voy a decir ahora, y pido disculpas de entrada, podemos hablar de 3 cerebros. Dividimos para poder explicarlo mejor, pero en realidad no son 3 cerebros separados. Hay una primera parte, cerebro reptiliano, que lo que está marcando son los comportamientos más instintivos, los que son más necesarios para nuestra supervivencia. Procesos metabólicos, procesos de respuesta inmune y demás. Con el desarrollo de la evolución, lo que sí se fue formando es un nuevo sistema neuronal denominado sistema límbico, que así en frío no dice gran cosa, pero sí que fue el que nos dotó de un sistema de respuesta y un sistema de adaptación realmente importante para nuestra supervivencia y evolución como especie, que es el sistema emocional, sistema límbico o sistema emocional. La parte cortical, la parte del lenguaje, del pensamiento, de la razón, no existía para nada. Se fue formando con el paso no solo de los años, sino de los miles de años, y nos fue dotando de aquellas habilidades más específicas del ser humano, más las que conformaron o dieron razón a ese nombre de Homo sapiens sapiens para definir nuestra especie animal. ¿Qué ocurre? Yo creo que esto es algo que en estas jornadas es necesario poner en valor para que se pueda utilizar. Es que conforme el cerebro denota que nuestra supervivencia está en peligro, la parte más ligada a los niveles más primitivos de supervivencia
va cogiendo el poder, va asumiendo la toma de decisiones. ¿Qué significa? Que cuando pensamos que vamos a estar de forma real o simplemente de forma imaginaria, que vamos a estar en peligro, va a ser la parte emocional la que nos va a impulsar, la que nos va a mandar en nuestros procesos de funcionamiento y en nuestros procesos de toma de decisiones. Una parte en la que hay mucha menos dosis de razón y muchas más dosis de impulso. Un impulso que yo creo que tengo que reconocer, o que deberíamos reconocer, que tiene mucho de inteligencia, porque ha sido todo el proceso evolutivo, toda nuestra filogénesis, la que ha ido dotando a la especie de unos sistemas de respuesta automática que nos permiten actuar con mucha celeridad, pero insisto, con poca razón, con mucha intuición, pero con poca razón. Las emociones son algo físico y esto a veces cuesta entender. Diríamos que son el punto de encuentro entre la cabeza y el cuerpo. Es lo que nos mueve, lo que nos guía, y aunque esta emoción igual no sea muy propia de unas jornadas tan sesudas, si alguien de aquí, por la cara que tienen muchos y muchas de aquí, se han enamorado, y alguno, que ese soy yo, se ha enamorado de quien no debía y cuando no debía en más de alguna ocasión, si tiran de esa experiencia y se plantean el decir, pues mañana me voy a levantar de ese enamorado y así me quito este marrón de encima, se darán cuenta de que probablemente ni al día siguiente, ni al otro, y hasta que no se hayan llevado un buen sartaco, o dos, o tres, no se hayan podido quitar esa emoción de encima. Es decir, y por resumir un poco, las emociones en muchas ocasiones nos pueden, nos marcan, nos guían, y si es algo como el amor o como la tristeza, por decir o por señalar algunas, no está mal, pero si es el miedo, es la rabia, es la desesperación, es el terror, creo que el saber cómo funcionan, el saber cómo funcionamos, el saber lo que marcan ellas, el comprenderlas, nos pueden ayudar a planificar y nos pueden ayudar a gestionar mejor. Emociones que ha sido, curiosamente, algo muy, o que ha estado mucho dentro del entorno femenino, y no dicho con la mayor gloria de lo femenino, sino cuando lo femenino era considerado algo absolutamente menor. Y resulta que ahora se están poniendo realmente en consideración. ¿Por qué? Porque ya la ciencia nos está diciendo que marcan realmente, que nos dan muchísima información, y para el caso que nos ocupa hoy, decir que son terriblemente contagiosas. Terriblemente contagiosas. Y cuando se está en masa y cuando se está en manada, no os olviden de ese, o no os olvidéis de ese principio que marca que somos animales, y cuando me plantearon el poder estar aquí para contarles algo de lo que sé o algo de lo que estamos haciendo en la universidad, me venía un ejemplo de la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que hay unas primeras escenas cuando están entrando en la fábrica que lo que aparecen son borregos que están entrando, que como metáfora de lo que era la industrialización está muy bien, pero no sé si también nos valdría para cuando tenemos que gerenciar riesgos o emergencias, pues igual habría que decir, bueno, estos igual más que personas son un poquito animales muy emocionales, y vamos a tenerlo en consideración para poner, como en Pamplona, unas buenas guías para que tengamos que saber, sin plantearnos mucho, lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir. Las emociones, según Rafael Vizquerra, que es un gran sabio de este tema de la Universidad de Barcelona, habla que es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación fisiológica, son muy físicas, y esto a mí me parece lo más importante para hoy, que predispone a una respuesta organizada.
Los modelos, las familias de emociones nos generan a todos y a todas un determinado patrón de acción. No tanto los estímulos que las generan, a cada uno nos puede emocionar algo, a cada una, algo absolutamente diferente. Alguien será una película. Yo soy un poco llorón, les tengo que confesar. Y cuando me quiero poner un poco triste me pongo Dirty Dancing, que me la he visto 500 veces, pero para mí es muy efectiva. Y a otros igual les gusta más Iron Man, da igual. Pero si genera alegría, si genera tristeza, el comportamiento que subyace a esa emoción es el mismo. El miedo tiene 3 patrones de respuesta. La lucha, hacia adelante, hacia atrás o la parálisis. La ira normalmente es una emoción de lucha y es una emoción de actividad, cosa que no es, por ejemplo, la tristeza. La tristeza va a parar, va a ser difícil mover a personas, a organizaciones, cuando están tristes, pero no es así cuando están irascibles. Con lo cual, el pulsar, el estado emocional que van a poder generar o que van a poder tener diferentes colectivos, colectividades, masas de personas en un momento dado, nos va a permitir el saber o el conocer más o tener un punto de vista no nuevo, un punto de vista más a la hora de poder hacer bien el trabajo y poder gerenciar bien lo que tenemos que realizar. Son tan físicas, este es un estudio, me gustaría decir que muy reciente, ya tiene un par de añitos o 3, creo. Pero es una variación de temperatura que se ha hecho a tenor de diferentes emociones. Hay una parte neutral, que sería esta más negruzca que está aquí, pero todo lo que ven son cambios de temperatura. Y a nada que penséis, disculpad, estoy muy acostumbrado a hablar de usted y se me va. Os daréis cuenta que sí que corresponde a aquello que vosotras y vosotros habéis sentido en infinidad de ocasiones. Cuando tenéis rabia, vais a tener la tensión está fundamentalmente en las manos, en los brazos y en todo el plexo, incluida la parte de la cabeza, porque hay que defender, tenemos que luchar por algo que consideramos que es nuestro y que nos lo están quitando. La tristeza, si os dais cuenta, es una emoción absolutamente fría, pero es muchísimo más fría la depresión. La felicidad es un estado generalizado del cuerpo que se diferencia del amor porque las zonas de más temperatura, si os fijáis en ellas, son diferentes. La de la alegría, la del amor. La vergüenza, el gesto que hacen los niños normalmente cuando tienen vergüenza será siempre taparse los ojos. ¿Por qué? Porque es ahí donde está toda la emocionalidad de esta emoción. Si esto es a nivel de temperatura, todos los procesos que van por detrás, palpitación, mayor riego sanguíneo, mayor afluencia de sangre a los músculos mayores, nos van a ir preparando para comportamientos predeterminados, que no determinados. Si tenemos la suficiente calma, tranquilidad, quizás instrucciones para poder pensar, la respuesta no será automática. Si estamos muy ofuscados o pensamos que nuestra supervivencia está en peligro, la respuesta sí que será absolutamente automática, muy poco racional y podrá causar quizás mucho más desastres moviéndonos como animales que somos. No hay nada más que ver quiero recordar ahora los sucesos del Madrid Arena, puede ser, en los que una desesperación unida a la condición fundamental de las emociones, que es su contagio, hizo que en ningún punto, aparte de todas las circunstancias, iba a decir barbaridades que hicieron, no lo sé si fue así, pero por muchas vías que hubiese habido, probablemente esa lucha o esa huida hacia adelante hubiera impedido que las pocas medidas
que hubieran sido viables en aquella circunstancia fuesen válidas. Con lo cual tenemos las emociones, diferentes sentimientos, ¿eh? El sentimiento es mental, no es tan físico, y es el pensamiento, la conjunción que haya de ese sensación física tamizada ya por nuestro cerebro, por nuestras experiencias, por lo que sabemos o por lo que imaginamos. Dos funciones principales de las emociones: una función social, de relación, de comunicación, de transmitir mucho más de lo que dicen nuestras palabras, ¿eh? La palabra, la semántica como tal, tiene un 7% de peso más o menos en la comunicación, y el resto se transmite por voz, por cara, por gestos, por entonación, que es lo que da la riqueza a una comunicación. El que yo os diga ahora que soy un joven alto y rubio de 27 años, no tiene para mí mayor complejidad a la hora de decir. Sí hay que tener un morro para decirlo delante de vosotras y delante de vosotros, pero es evidente que no me ibais a seguir con la mentira, porque no la iba a poder mantener más allá de lo que se me ve, que en lugar de 27 tengo solamente 32 años. La otra es una función puramente adaptativa. Insisto, las emociones están con nosotros mucho antes que nuestra parte racional, de planificación, de pensamiento abstracto, incluso de la capacidad de pensar qué es lo que van a hacer las personas cuando están en una situación de riesgo o cuando están en una situación de emergencia. Nos han ayudado a cazar, nos han ayudado a relacionarnos y nos han ayudado a reaccionar de una forma muy rápida, para poder sobrevivir, y la evolución, la selección natural ha ido dejando aquellas respuestas que más nos hayan ayudado a sobrevivir como especie. Nos van a ayudar a correr, a saltar, pero también nos van a ayudar a tener una cosa que sí que es muy especial o muy concreta de la especie humana, del Homo sapiens sapiens, que es ser capaz de ser alguien altruista y de dar la vida por alguien de nuestra misma especie, aunque no sea familia nuestra. Algo que no ocurre normalmente con el resto de las especies. Con lo cual, si tendemos a estas dos funciones y aprendemos o las tenemos en cuenta a la hora de ponerlas en valor, fijaros que estoy hablando de algo muy chiquito, muy pequeño, algo que apenas se le puede dar importancia, pero que va a marcar todas nuestras respuestas, ¿eh? Porque está comprobado, y eso está comprobado ya por las neurociencias, que la razón y la emoción están unidas en todos nuestros procesos mentales. Yo que soy, aunque igual no parezca, un hombre muy orientado a la empresa, porque tengo formación de empresa, tenemos elementos que marcan la economía y que son puramente emocionales, y la bolsa es uno de ellos. Puede más un rumor en la bolsa que una publicación de las cuentas anuales. La emoción marca todos nuestros comportamientos, todos nuestros procesos mentales, pero no solamente nuestros procesos mentales, tiene que marcar también nuestros procesos de gestión. Las personas, nosotros, estos animalitos, somos un compendio de razón y emoción, y no podemos olvidarlos. No existen los procesos racionales de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado. Porque hay una parte de emoción que siempre interviene. Tampoco hay emociones puras, porque siempre hay una parte de emoción, de razón, que interviene. Con lo cual nos obligamos a hacer una utilización inteligente de la emocionalidad humana. ¿Para qué? Para poder conseguir los objetivos de gestión de riesgos y emergencias que ustedes o que vosotras y vosotros os propongáis. Había un señor
que fue Premio Príncipe de Asturias, Howard Gardner, que fue el que definió la teoría de las inteligencias múltiples, que tiene una definición de emoción que a mí me gusta, de inteligencia que a mí me gusta especialmente. Más allá de los grandes sesudos que están en las universidades, doctores y doctoras, que elaboran productos relevantes en entornos culturales determinados, es la capacidad de resolver problemas cotidianos, es la capacidad de resolver los problemas que podamos tener delante. El ser inteligentes a la hora de manejar nuestras emociones nos va a ayudar a resolver esos problemas en momentos de tensión y de necesidad en los cuales no vamos a poder pensar demasiado. La inteligencia emocional es una teoría, es un constructo que surge más o menos por los principios de los 90, que se pone muy de moda en Estados Unidos a través de Goleman por el 94, por ahí, y que una vez que ha entrado en la academia ha dado lugar a muchísimas teorías, dimes, diretes, si el que tiene razón eres tú o soy yo, o lo que yo estoy midiendo con este cuestionario realmente la inteligencia emocional, es un rasgo de personalidad, es un modelo de habilidad, es un modelo mixto. Aunque estoy en la academia, creo que poco importa, porque hay un punto o un elemento intuitivo que nos puede ayudar a entender lo que es ese concepto. Identificar, usar, comprender y gestionar. ¿El qué? Las emociones. Esos patrones de respuesta automática que tenemos todas, que tenemos todos, para poder relacionarnos bien con la vida, para poder adaptarnos y tener una buena comunicación. Entender lo que es el miedo y la familia del miedo, entender cuáles son las emociones que mueven y las emociones que dejan paralizado, entender por qué tenemos asco, entender por qué tenemos alegría. Curiosamente, a nada que estén recurriendo a sus recuerdos o a sus vivencias, notarán que las emociones que más vienen a su cabeza son las negativas. Porque curiosamente, el ser humano, nosotros, somos personas que estamos preparadas para estar bien. Entonces, el estar bien no llama la atención. Llama mal todos aquellos estímulos que nos disturbian. Y en una sociedad tan sumamente loca, hiperconectada, hiperdesquiciada, hiperestimulada, como la que estamos, muchas veces los niveles de conciencia y los niveles de apreciación son muy bajos. Creo recordar que cuando hubo el tsunami en... ¿Dónde fue? Hace un montón de años. Indonesia. Se comenta que curiosamente animales y algunas personas muy centradas en la meditación y demás, fueron personas que fueron capaces de captar que algo estaba sucediendo e iniciar la huida mucho antes. Probablemente el resto de nosotros, si estuviésemos allí en uno de aquellos hoteles, con internet, con el WhatsApp, con una cosa, no hubiéramos sido capaces de percibir nada de lo que la naturaleza nos ha dado para afrontar todas las circunstancias que nos puede aportar la naturaleza o los cambios de la naturaleza. Identificarlas, saber cuáles son aquellas emociones con las que vamos a tener que manejar principalmente en los actos, en las circunstancias que vamos a tener que gestionar. Usarlas tanto para aprender a razonar con ellas, como para poder gestionarlas. Comprenderlas, qué, cómo, cuándo, por qué provocan, a quién, de qué manera. ¿Para qué? Al final para gestionar. En nosotros mismos, nuestras emociones, pero también para gestionarlas en los demás, porque consideramos que esta gestión va a ser capaz de salvar muchas vidas. Y con este reto les dejamos.
con utilizar, con poner en valor algo que está más que demostrado que tiene muchísima incidencia en nuestro comportamiento, que tiene muchísima incidencia en las masas. Llevamos ya meses, por no decir años, en campaña electoral, y la comunicación política sabe perfectamente qué emociones tiene que manejar y poner encima de la mesa para intentar convencerlos que sin ese partido, sin esa persona, nos van a ocurrir todas las barbaridades del mundo, o que el otro partido va a causar todas las desgracias del mundo. No me gustaría que elementos como la comunicación política, el marketing político o el marketing empresarial estén haciendo muchísimo uso de estas realidades, y que cuando estamos hablando de gestión de riesgos y emergencias no seamos capaces de hacerlo. Y solamente me queda decirles adiós, porque ya con esto yo termino, no sin antes desearles que ojalá estén todos ustedes, todas vosotras y todos vosotros, que estéis seguros, que estéis sanos, que estéis tranquilos, y que ojalá las cosas os vayan muy, muy, muy bien en la vida. Y mientras tanto, si necesitáis algo, si necesitáis cualquier cosa, ahí me tenéis a mí, ahí tenéis a la universidad, que quedamos a vuestra disposición para cuando necesitéis, pero creo que un ratito para preguntas todavía queda, con lo cual, si hay algo, podéis decirlo y no tendréis que callar para siempre, porque para eso está Internet, las redes sociales y todo lo que tenemos por delante. Muchas gracias por la atención que me habéis prestado y ojalá os haya servido. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, con mucha emoción hacerla.